Bienvenidos al curso de manipulación de alimentos. El día de hoy vamos a hablar en el módulo 1 sobre peligros de los alimentos. Hay diferentes tipos de peligros en los alimentos. Uno de ellos son los peligros físicos. Estos peligros físicos están asociados a la presencia de objetos extraños en los alimentos. Tenemos ejemplos de materias extrañas como trozos de vidrio o de madera, partes no comestibles de alimentos como trozos de hueso o las semillas de fruta. Y así como estos, hay muchos otros ejemplos que pueden estar presentes y muchos objetos que pueden estar presentes dentro de un alimento. Anillos, pedazos de metal, pedazos de plástico, de papel, y todo esto está asociado a una mala manipulación. Tenemos también como peligros los peligros químicos. Estos peligros pueden ocurrir a lo largo de toda la cadena alimentaria. Por ejemplo, a través de los residuos y productos químicos utilizados en los cultivos, errores en el almacenamiento de materia prima como de productos terminados e insumos, mala ejecución en la desinfección de los mesones y utensilios que pueden generar a través de una contaminación cruzada una transferencia de productos químicos a los alimentos y a los consumidores. Tenemos también los peligros biológicos, que el problema principal lo constituyen aquellos microorganismos como las bacterias, levaduras, hongos, virus y parásitos, que son de tipo patógeno. Al ser microorganismos, es decir, que no se pueden ver a simple vista y que requerimos un microscopio para su observación, quizá no le ponemos mucha atención y por ello son peligrosos. Los microorganismos patógenos también tienen unas características especiales que no generan ningún tipo de alteración, sabor, color u olor diferente que lo haga diferenciable antes de ser consumido el alimento. Entonces, estos peligros representan para la salud pública problemas graves. La reproducción microbiana es uno de los aspectos que se debe tener en cuenta. Las bacterias son microorganismos que tienen un mayor impacto sobre la inocuidad de los alimentos, ya que poseen una excelente capacidad de reproducción y hace que en pocas horas se formen grupos o colonias de millones de bacterias provocando la contaminación. En promedio, las bacterias de condiciones ideales son capaces de duplicarse en su número cada 20 minutos. Como lo vemos en esta gráfica, acá tenemos la reproducción en 8 horas aproximadamente de 2.097.151 partiendo de una sola unidad formadora de colonia, lo cual en malas condiciones de almacenamiento, un producto que contenga todas las condiciones que favorecen su reproducción, pues puede generar un daño a la salud de los consumidores. ¿Dónde se encuentran los microorganismos? Los microorganismos están en todas partes. Están en el ambiente, en el aire, en la tierra, en el viento, en los utensilios contaminados, en los alimentos contaminados, en las aguas hervidas, en las basuras y restos de comida. Pero también los humanos y los animales, también en la piel de los animales y humanos, en las heridas infectadas, en el cabello, en las manos y uñas sucias, en la saliva de humanos y animales y en las deposiciones y excrementos. Y podemos seguir mencionando una larga lista de donde se encuentran los microorganismos. Todo lo que vemos y todo lo que tocamos es susceptible de presencia de microorganismos. ¿Cuáles son los tipos de contaminantes en los alimentos? Entonces, los podemos encontrar desde una contaminación primaria o de origen, que es la que ocurre en el proceso mismo de la producción primaria de los alimentos, por ejemplo, en la cosecha, en la faena, en el ordeño, en la pesca. Un típico ejemplo es cuando el huevo se contamina con las mismas heces de la gallina y al final pues nosotros lo podemos tocar con nuestras manos o puede ir directamente, se cayó una cáscara contaminada con heces fecales de la gallina en el mismo producto, en el mismo huevo que vamos a cocinar y inmediatamente hay una contaminación. También tenemos otra contaminación que es la contaminación directa,
es cuando los contaminantes llegan al alimento por medio de la persona que los manipula. Este tipo de contaminación posiblemente es la forma más simple y la más común de contaminación en los alimentos. Un típico ejemplo de esto es cuando estornudamos sobre la comida, cuando nos limpiamos la nariz, cuando no utilizamos correctamente el tapabocas y entonces botamos saliva cuando estamos hablando y lo hacemos encima del alimento, y es así como de forma directa van las bacterias al producto o la contaminación. Otra forma de contaminación es la contaminación cruzada, y esta contaminación se entiende como el paso de un peligro presente en un alimento a otro que se encontraba inocuo, utilizando como vehículos superficies, utensilios que han estado en contacto con ambos alimentos sin la debida limpieza y desinfección requerida. Las formas más frecuentes de contaminación cruzada ocurren cuando el manipulador permite el contacto de un alimento crudo con uno cocido listo para consumir, a través de tablas para cortar o utensilios de cocina. O también puede ocurrir en el almacenamiento de productos en la nevera, como por ejemplo leche con alimentos cárnicos que están destapados y que van a transferir, porque la leche tiene esa capacidad de absorción de olores, por ejemplo cebolla también, o algunos otros alimentos que son de sabores extravagantes y de olores extravagantes que pueden llegar a contaminar los productos. La misma agua que metemos a la nevera, cuando esta no se tapa y hay alimentos destapados, también es susceptible de la contaminación cruzada. Como otro ejemplo de este tipo de contaminación ocurre cuando usamos carne a la parrilla y utilizamos la bandeja donde se encuentran los alimentos crudos para cortar los alimentos cocinados. Entonces utilizamos la misma tabla en la que picamos la carne, luego la usamos sin haberla lavado previamente para picar alimentos como verduras para hacer una ensalada. Entonces, si la carne estaba contaminada y pues de hecho puede existir una gran probabilidad de contaminación, estas bacterias van a ser transferidas al producto, a las verduras que al final no tienen ningún tipo de cocción y van a llegar fácilmente al consumidor generando una ETA. Muy bien. ¿Cuáles son las vías de contaminación de los alimentos? Entonces, los principales vectores que contaminan los alimentos son las aves, las moscas, las cucarachas, las ratas o ratones y hormigas. Estos transportan los microorganismos y contaminan los alimentos. Por lo tanto, es indispensable que en los lugares que se manipulan alimentos se cuente con un programa de control de plagas. Sabemos que donde hay alimentos posiblemente va a haber cualquier tipo de plagas, ¿sí? Si tenemos un ambiente que favorece la contaminación de plagas, pues debemos realizar un programa de control de plagas para evitarlas, ¿cierto? Siempre debemos evitar que las plagas y los roedores lleguen a nuestros productos contaminándolos, a nuestras materias primas, nuestro insumo, nuestros productos terminados contaminando. No solamente contaminando los alimentos, sino el ambiente que nos rodea. Las basuras también es otro factor de contaminación. En el lugar de preparación o almacenamiento de alimentos representa también un medio de cultivo ideal para el desarrollo de microorganismos y la presencia de plagas. Mal manejo de las basuras, de los residuos de tipo líquido y de tipo sólido, son un vector y favorecen perfectamente la reproducción bacteriana y pues lógicamente también la producción de plagas y roedores, infestaciones dentro de la planta, dentro de la área de fabricación o elaboración. El programa de control de plagas debe hacerse para evitar la proliferación tanto de bacterias como de las mismas plagas. Debe asegurar que las condiciones estructurales de las instalaciones, edificaciones, muebles, ventanas están en óptimas condiciones, que no estén rotas,
que además que las aberturas que tienen de piso a puerta también sean mínimas, donde no entre ratones, cucarachas u otras plagas posibles que puedan hacer presencia dentro de la fábrica o del establecimiento. Realizar constantemente la limpieza y la desinfección del lugar es vital. El procedimiento de limpieza y desinfección es supremamente vital en la prevención de la proliferación bacteriana o de plagas. Almacenar correctamente los alimentos también es una manera de evitar que estas plagas lleguen por, digamos, migajas o residuos de comida en las superficies, mesones, en las mismas ollas. Eliminar correctamente los desechos del lugar de trabajo. Debe haber una ruta de eliminación de desechos. Entonces debemos tener en cuenta que tenemos desechos orgánicos y debemos hacer una clasificación, pero también tenemos unos inorgánicos, que los orgánicos son susceptibles a descomposición rápida. Por tanto, debemos tener específicamente un área de almacenamiento que sea adecuada para este tipo si no se retira permanentemente. Entonces, si lo hacen cada 2 días, cada 3 días, debemos refrigerar estos residuos para evitar que estas plagas, estos roedores y estos microorganismos se proliferen. Además, debemos evitar que ingresen posibles plagas al lugar de trabajo, evitando dejar puertas y ventanas abiertas, utilizando mallas para mosquitos y rejillas en los desagües. Hay muchas maneras en las cuales pueden ingresar los animales, las plagas y los roedores a un establecimiento de alimentos. Entonces debemos ser precavidos con todo el tema de infraestructura, que todo esté cubierto debidamente y que cumpla con las condiciones para evitar este ingreso de animales. Impedir que los animales se alimenten de basuras y restos de alimentos. No solamente estamos hablando de ratas, moscas, también en establecimientos de alimentos encontramos también perros, también encontramos gatos y otro tipo de animales domésticos que a veces se utilizan como control biológico, pero no es debido, la norma no lo permite. Impedir que las plagas aniden en el lugar de trabajo. Para ello se debe mantener el orden y la limpieza de todo momento, inclusive en los sitios que no se ven, como por ejemplo detrás y debajo de los congeladores. La limpieza y la desinfección es crucial, el orden es crucial, por ende debemos mantener las condiciones de higiene siempre dentro del lugar de trabajo. ¿Cuáles son los factores que favorecen y desfavorecen la reproducción de los microorganismos? Entonces, dentro de los más importantes y más representativos tenemos los nutrientes, el agua, la temperatura, el oxígeno y el tiempo. Son los aspectos o los factores que favorecen y hacen que la reproducción bacteriana o sea lenta o sea más rápida. Un producto que sea más nutritivo, como por ejemplo las carnes, como por ejemplo la leche, que son ricos en proteínas y tienen gran cantidad de humedad y agua libre dentro de su composición, pues son un cultivo perfecto para la reproducción bacteriana. Si la temperatura está entre las temperaturas de zona de peligro, como lo vemos en esta gráfica, de 5 a 60 grados centígrados aproximadamente, pues va a ser también la temperatura perfecta para ayudar a que las bacterias puedan reproducirse. El agua, como se los decía, a mayor actividad acuosa, un producto o un alimento que tenga mayor cantidad de agua libre permitirá la reproducción más fácilmente de las bacterias. El oxígeno, las bacterias pueden reproducirse en presencia o en ausencia de oxígeno. En este sentido se pueden clasificar como en anaerobias y aerobias. Y el tiempo, como les decía hace un momento, aproximadamente hay una reproducción de bacterias cada 20 minutos y normalmente en un sitio no existe una sola bacteria, podemos encontrar cientos o miles de bacterias en un área sucia o en un área contaminada
Y si vamos a revisar los tiempos en que un alimento está, por ejemplo, fuera de las condiciones o en las zonas de seguridad, tanto de temperatura como de inocuidad, pues entonces estamos expuestos o ese alimento está expuesto a la reproducción bacteriana y muy posiblemente a una enfermedad transmitida por alimento para quien consume ese alimento. ¿Qué factores desfavorecen la reproducción? La acidez, el azúcar y la sal. Entonces, de hecho, de estos factores, la industria de alimentos se ha básicamente enfocado sus métodos de conservación para poder mantener y prolongar la vida útil de sus productos. Por ejemplo, los acidulantes en los jugos para evitar su deterioro, el azúcar en los dulces que hace que prolongue la vida útil también de esos alimentos, y la sal, los productos ahumados, los cárnicos, ¿cierto? Las salmueras, que son necesarias dentro de los procesos y los métodos de conservación que hay actualmente, que siguen habiendo. Entonces, recordarles que el pH en un alimento o el pH en general tiene una escala de 0 a 14, donde 7 es un pH neutro, de 7 hacia 0 se dice que hay aumento en la acidez y de 7 a 14 dice que hay un aumento de la alcalinidad. Y es por esto que se dice que hay alimentos ácidos y alimentos básicos. Entonces, dentro de los alimentos ácidos tenemos la leche ligeramente ácida, el pan, la cerveza, el limón, los jugos gástricos, y como aumento de la alcalinidad, bicarbonato sódico, los detergentes, amoníaco, hidróxido sódico. Bueno. Les voy a mostrar entonces una tabla de alimentos de bajo y alto riesgo para la contaminación bacteriana. Entonces, teniendo en cuenta aquellos factores en los que un alimento que tenga mayor cantidad de agua libre, un alimento que tenga una gran cantidad de nutrientes como los que son ricos en proteínas, los que son ricos en carbohidratos, pero que además tienen una alta humedad y cuya temperatura favorece y favorece la reproducción bacteriana, pues entonces vamos a hacer esta descripción. Entonces, de alto riesgo encontramos alimentos cocidos que se consumen en frío y son recalentados. Entonces, si la temperatura de estos productos al ser recalentados no supera la temperatura a la cual puede eliminar bacterias por encima de 60, 70 grados centígrados, entonces puede ser un alimento de alto riesgo. Carnes, pescados y mariscos crudos, todos son definidos como de alto riesgo. Las carnes molidas o el picadillo, la leche y todos los productos lácteos sin pasteurizar, flanes y postres con leche y huevo, crema chantilly y pasteleras y otras salsas o cremas, huevos y alimentos con huevos, cereales y leguminosas cocidas como por ejemplo el arroz, las lentejas, los melones cortados y otras frutas poco ácidas mantenidas a temperatura ambiente, aderezos para ensalada con huevo, aderezos con caldos de carne, pastas cocidas, papas horneadas, hervidas o fritas mantenidas a temperatura de riesgo. Se consideran de bajo riesgo sopas y caldos mantenidos en zona caliente. Carnes cocidas a la parrilla que se consumen de inmediato. Alimentos fritos que se consumen de inmediato, alimentos secos, salados con ácido natural o añadido o preservados con azúcar, nueces, almendras, avellanas almacenados adecuadamente, panes, galletitas, dulces y o saladas, manteca, margarina o aceites comestibles, cereales secos y alimentos enlatados hasta que se abre la lata. ¿Sí? Porque pues igual una vez abierta la lata, pues ya va a haber una exposición al medio ambiente y a unas condiciones de temperatura que va a generar que pueda existir la reproducción bacteriana en ese producto enlatado. Muy bien, esto ha sido todo por hoy en términos de los peligros de los alimentos.
Como bibliografía hemos tomado este documento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana para la Salud, que fue elaborado en el año 2016. Ha sido todo por hoy y espero volvernos a ver en una próxima oportunidad.